Bueno, muy bien. Sí, eso. Muy bien. Entonces, ¿me escucha bien ahí? Sí, señor profe. Ok. Entonces, digamos, en esta cuestión de la contabilidad de costos, tenemos que nosotros tener presente muchas cosas, ¿cierto? Básicamente la contabilidad 3 o contabilidad ya tienen como costos 1, ¿correcto? Sí, señor. Entonces, vamos a mirar, por ejemplo, lo que es mm, como una justificación. Luego se va a leer lo que es un objetivo general y para que tomemos nota de los objetivos específicos, ¿correcto? Sí, señor profe. Profe, ¿esta también las vas a subir? ¿Cómo? ¿Estas también las vas a subir? Sí, claro, todo lo que vamos nosotros hay que subir. Lo importante es que se procese porque es que a veces, como eso es pollo tú, entonces a veces se demora es el convertir pero sí, yo le subo eso. Todo lo que te damos aquí, te vamos a tratar de subirlo ahí, ¿vale? Gracias, profe. Para que les quede. Lo mismo que hicimos en el semestre pasado. Ok, entonces hablamos de contabilidad 3 o contabilidad de costos, ¿no? Sí, señor. Entonces decimos que la asignatura tiene como finalidad facilitar al estudiante el control de los elementos del costo y su aplicación, ¿correcto? Eh, en un sistema de costos por órdenes de producción de forma comprensiva y global. Para ello, se ha diseñado un temario que le permite el conocimiento de los procesos económicos y administrativos con el fin de motivar el aprendizaje. El objetivo general, las empresas, sobre todo las manufactureras, ¿cierto? Hoy en día hablamos de que todas las empresas, o sea, inicialmente el concepto de costos se concibía en las empresas manufactureras, ¿correcto? Sí, Eh, señor. pero hoy en día, pues cada empresa pues tendrá que terminar o tendrá que saber cuánto le cuesta, ¿cierto? Fabricar sus productos o prestar los servicios que ofrece, ¿listo? Entonces decimos Sí, que sí. eh, las empresas, sobre todo las manufactureras, deben conocer los pasos a seguir en la denominación o determinación de los costos y en esta asignatura se pretende mostrar al estudiante cómo lograr ese objetivo, adquirir el control de los elementos del costo y su aplicación en el sistema de costos por órdenes de producción, ¿correcto? Entonces decimos objetivos específicos. Entonces primero, pongamos así, tomamos notica, ¿cierto? Digamos primero, entender y dominar cada uno de los elementos del costo de producción. Listo, profe. Diseñar, ¿sí? Listo. Diseñar o determinar el sistema de costos aplicable en las empresas. Tercero, Listo. Cuarto, profe. ya viene cuarto, bueno, entonces cuarto, identificar y asignar los costos de los productos manufacturados a las diferentes unidades del costo. ¿Listo? Listo, profe. Quinto, comprender la contabilidad de costos como sistema de información. ¿Me puedes repetir, profe? Es que se te escucha entrecortado. Qué pena. Es quinto, ¿cierto? Sexto. Muy bien, es esto, pero ¿dónde se? Ojo esto, comprende, el quinto es comprender la contabilidad de costos
como sistema de información, ¿sí? Allí vamos bien. Que responda a las necesidades de las organizaciones. ¿Ok? ¿De las qué, profe? De las organizaciones o de las Vale. entidades o de las empresas, como lo quieras que nombrar. ¿Listo? Sí, señor. Muy bien. Entonces, dentro de esa, ¿qué vamos a mirar nosotros? Dentro de la... Vamos a hablar de los conceptos básicos del costo. Y dentro de eso miraremos una introducción, ¿cierto? La naturaleza de la contabilidad de costos. ¿Listo? Hablaremos de las diferencias básicas entre las empresas industriales y las empresas comerciales. ¿Listo? Hablaremos de los que son los sistemas. Un momentito, profe. Ah, Diferencias básicas entre empresas industriales y empresas comerciales. comerciales, correcto. ¿Sí? Señor. Hablaremos de lo que son los famosos estados de costos de productos vendidos. Listo. ¿Correcto? Hablaremos de los estados de costos de los productos vendidos. El estado común, estado de costos común, el estado de costos cronológico y el estado de costos detallado. ¿Listo? Hablaremos de un catálogo, siguiente, ¿no? Un catálogo de cuentas o plan de cuentas aplicable en la contabilidad de costos. ¿Correcto? Sí, señor. También vamos a hablar lo que son los costos, los costos como elementos de un producto. Hablamos de la clasificación, básicamente en la clasificación de los costos. Hablamos de los costos como elementos de un producto. Siguiente, por su relación con la producción. Siguiente, estoy hablando de clasificación, ¿no? Por su relación con el volumen de producción. Y vamos a hablar básicamente de lo que son los costos fijos y costos variables. ¿Listo? Sí, señor. Entonces ahí también nos va a servir pues cualquier libro que tengamos, ¿cierto? Que podamos tener o que podamos consultar de lo que tiene que ver con los costos. ¿Listo? Generalmente es importante saber, por ejemplo, en un momento determinado, cuáles son los, digamos, como los ítems que hacen parte o para que nosotros podamos establecer como un buen sistema de costos, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, muy bien. Ojo a esto entonces, que esto sí, vamos a mirar aquí.
Para un manejo adecuado, para un manejo contable adecuado de costos, podemos tener en cuenta la siguiente información. Fíjate, de todos los elementos que van a ir conformando, ¿listo? Sí, señor profe, qué pena es que se congeló, que cuando dijiste información. Se congeló la imagen. Ahora sí, pero ¿me está Sí, escuchando bien ahí? se congeló tu pantalla, pero no sé si sea mi internet. ¿Qué estás viendo en tu pantalla? Cuéntame. Nada. ¿Me está viendo a mí? Sí, señor, ya te estoy viendo. Sino que ahorita quedaste congelado y diciendo información. Ah, bueno. Entonces te decía que vamos a mirar, ¿cierto? Por ejemplo, cuando aquí en esta videoconferencia vamos a mirar todo lo que tenemos que tener en cuenta, ¿cierto? Para tener un buen sistema de como de toda la parte de lo que es la contabilidad de costos. ¿Listo? Sí, señor. Vamos a compartirlo acá, que esto nos sirve y ya, no toda, pero sí nos sirve una gran parte. Sí, ya está. ¿Estás viendo ya mi pantalla? Estás tú, está cargando. Listo, dice servicio de actualización permanente. Ok, y acá vamos a hablar de cómo Bienvenida a esta conferencia de su servicio de actualización permanente. Un servicio con la calidad de... ¿Qué tal el sonido? Perfecto, profe, se escucha ahora. Ok. Esta es una conferencia que hace parte de la serie del Seminario Permanente de Actualización Contable y Financiera. La hemos bautizado Operaciones del Negocio. Mi nombre es Carlos Alberto Villanarana, soy ingeniero industrial de profesión, luego hice un magíster en Ingeniería Industrial de Sistemas y llevo más de 20 años trabajando en la industria del conocimiento, específicamente en lo que es el tema del software, en lo que son los sistemas de información misionales o corporativos, y hemos desarrollado también todo el área relacionada con la parte conceptual. La charla de hoy es una charla fascinante que espero de alguna manera nos contribuya a lograr un mayor entendimiento, producto de inquietudes que hemos venido recogiendo a lo largo de nuestra trayectoria profesional, hablando lógicamente con personas del área contable, con personas del área financiera y con la alta gerencia, y más aún reconociendo la importancia, la transversalidad que tienen pues, los sistemas de información como soporte, no solamente para operar los negocios, sino para responder a inquietudes tácticas y estratégicas. Vamos a hacer un recorrido sobre lo que hemos denominado operaciones del negocio, que es una vista sistémica de las organizaciones, que es una mirada de alto nivel de lo que son los procesos de punta a punta que conforman todo tipo de organizaciones, y con base en eso poder determinar una forma clara de poder denominar la nomenclatura que muy comúnmente encontramos, diríamos, cuando nos vemos enfrentados ante la posibilidad de conseguir o adquirir soluciones de software. Igualmente vamos a hacer un barrido de los jugadores nacionales e internacionales para que nos tengamos una idea clara de cómo estos actores, ¿cierto?, juegan dentro de sus soluciones y juegan dentro de la industria, y también un poquito el referente internacional, y nos vamos a enfocar específicamente en el sector del rango medio y el rango alto, y con eso tenemos ya, diríamos, una cobertura más completa de lo que es estas compañías, cómo responden en una abstracción real de lo que es el mundo de los negocios mediante unas herramientas de software. Finalmente, hemos agrupado unas 6-7 preguntas claves muy frecuentes a las cuales esperamos dar una respuesta clara de cada una de ellas, y también enmarcar dar un marco de referencia de las tendencias, hacia dónde va y qué es lo que están haciendo estas empresas para beneficio del mercado y beneficio de cada una de las organizaciones que hacen uso de este tipo de tecnologías.
todas las compañías giran alrededor de unas entidades o giran alrededor de estamentos o entidades que de alguna manera reciben o dan información sobre las cuales, agrupando toda esta mano de relaciones o este conjunto de relaciones entre uno y otros, conforman lo que es el sistema de información corporativa. Las compañías manejan un repositorio, una entidad relacionada con lo que hemos denominado ítems o productos que de alguna manera venden en el mercado o servicios, porque hay otras compañías que están enfocadas en el tema de servicios. Y alrededor de ellas hay un giro que tiene que ver con dos polos neurálgicos y que son de alguna manera los polos que de alguna manera permiten, influyen, diríamos, o estamos regulados. Uno que son los clientes y el otro que son los proveedores, sobre los cuales de alguna manera hacen posible la existencia de nuestras organizaciones supliendo necesidades del mercado con algunos productos y servicios, y por otro lado unos proveedores que de alguna manera nos nutren con insumos, con productos y servicios para nosotros conformar nuestro crecimiento al mercado, tanto nacional o internacional. Por otro lado, pues las organizaciones tienen otras fuerzas que tienen que ver y que interactúan directamente con ellas, que son los socios, que son los que de alguna manera hacen posible que un emprendimiento, una organización tenga vivencia dentro de un mercado, los bancos, apoyando lógicamente con recursos financieros o apalancando, pues, diríamos, instrumentos financieros que permitan la sostenibilidad de este tipo de organizaciones, el gobierno, con el cual tenemos una relación directa, con el cual de alguna manera relacionamos con el tema impositivo, y porque el gobierno a través de sus diferentes entidades regulan y fijan políticas que nos determinan nuestro actuar dependiendo de la vertical o el nicho de mercado que nosotros nos estemos, diríamos, desarrollando. El otro tema es la fuerza de ventas. Le hemos colocado como una entidad porque es muy importante. Hemos dado cuenta que muchas de las tendencias hoy día es que las organizaciones no solamente tienen su fuerza de ventas interna, sino que de alguna manera empiezan a tercerizar servicios o a prestar servicios por medio de terceros, donde la fuerza de venta juega un rol importante. Por eso también le hemos dado un espacio como una entidad sobre la cual de alguna manera las organizaciones, diríamos, fluyen y evolucionan. Totalmente se refieren a los grandes macroprocesos. Desde el primer gran macroproceso que vamos a ver es el ciclo relacionado con el ingreso. De dónde viene el dinero que de alguna manera las compañías perciben para que con base en ese dinero pues hagan mover su maquinaria, sus productos y sus servicios, sus mecanismos internos, y poder ofrecer al mercado lo que de alguna manera tiene como misión o tiene como intención hacer. Entonces todo el ciclo que tiene que ver con el tema del cliente arranca lógicamente desde la colocación de una orden, de una solicitud, una cotización, que luego se convierte en una orden. Esa orden, lo que hace una organización como cualquiera, recibe la orden, chequeo mis niveles de inventario, chequeo mis niveles de servicios. Si lo tengo, lo que hago es preparar todo el mecanismo de despacho la mercancía, despacho el producto o el insumo que me están solicitando, elaboro una factura y viene todo el ciclo de cuentas por cobrar, el recaudo, y todo este, diríamos, ciclo completo redunda en la información del cliente, de tener y estrechar mis relaciones de una manera pues mucho más finas y mucho más precisas. Usualmente la manera como denominamos las órdenes, el despacho de las órdenes y el ciclo de facturación lo hemos bautizado como pedidos de venta. Y el otro ciclo, que tiene que ver con la facturación, encaja con las cuentas por cobrar, el recaudo y toda la información del cliente como las cuentas por cobrar. Entonces todo el ciclo de ingresos básicamente lo podemos tener en dos grandes componentes, que son las cuentas por cobrar y las órdenes. Cuando tenemos mercancía, perfecto. Cuando tenemos el servicio a disposición, muy bien, y respondemos de una manera inmediata. Cuando no, muchas compañías tienen que hacer los ciclos, una vez chequeados sus niveles de inventario, revisar si los niveles de alguna manera dan la posibilidad de cumplir con estos requerimientos. Si no,
dispara automáticamente un ciclo de compras. Y el ciclo de compras es básicamente estrechar mi relación con los proveedores que surten de insumos, surten de materias primas, que son los que me permiten cumplir con lo que de alguna manera yo debo conformar, empaquetar, manufacturar, producir, para luego despachar a mi cliente. El ciclo que tiene que ver con el proveedor inicia desde la generación de la orden de compra como un instrumento donde formalizo un contrato con un proveedor, donde hago unas solicitudes de unas referencias, unas cantidades, unos precios, unas condiciones de pago. Esa información de compras se despacha al proveedor, el proveedor recibe este instrumento y lo que hace es preparar, hace un ciclo parecido al que de alguna manera nosotros acabamos de explicar, nos despacha, nosotros recibimos la mercancía, hacemos todo el ciclo de recepción, una vez recepcionada la mercancía, generamos automáticamente una cuenta por pagar. La cuenta por pagar se ve legalizada después con el instrumento que la factura y luego viene todo el ciclo de programación de pagos y finalmente el pago. Todo esto, que es el ciclo que tiene que ver con el proveedor, en breve y se resume en lo que hemos denominado la información del proveedor. Otro de los grandes ciclos operacionales para complementar la gestión de cualquier organización es el ciclo que tiene que ver con el egreso o la relación directamente con los proveedores o acreedores. Este ciclo, lógicamente, también está complementado, dependiendo de la naturaleza del negocio, con ciclos internos de sistemas de producción o de manufactura y acompañados también con el gran, diríamos, apoyo de su gente que labora, que es el ciclo de cuentas por pagar relacionados con las nóminas o los empleados. Este ciclo, una vez basado en los requerimientos del mercado que vienen del ciclo del ingreso, como lo vimos anteriormente, dependiendo de la naturaleza del negocio, revisando mis niveles de inventario y de acuerdo a las políticas que tenga definida, o disparo una orden de producción y genero una orden de producción para que el ciclo de manufactura construya, desarrolle, termine de manufacturar los bienes para que luego, una vez terminado y todo el ciclo del proceso, ingresen al almacén como productos terminados y luego termine de complementar todo mi despacho y mi proceso de elaboración de factura y luego mi recaudo para completar todo el ciclo, pues, del recaudo que está asociado con el ciclo operacional del egreso. Este ciclo del egreso, o el ciclo que tiene que ver con los proveedores, está, diríamos, compuesto por dos grandes macroprocesos, uno que está asociado con las órdenes de compra, órdenes de servicio, depende de la naturaleza de lo que se quiera adquirir, y comprende desde el requerimiento, desde la elaboración y gestión de la orden de compra, la recepción de este bien o la recepción o la aceptación del servicio y luego la causación de la cuenta por pagar. Esta causación de la cuenta por pagar se complementa con la programación de los pagos, que automáticamente, una vez aceptado por el servicio o aceptado en los almacenes míos la entrada al almacén, esta causación de la cuenta por pagar se legaliza con la factura. Luego viene la programación de los pagos, la asignación de acuerdo a mis necesidades y de acuerdo a mis realidades de tesorería, los pagos de estas obligaciones para terminar de complementar, diríamos, el ciclo del pago y luego finalmente la causación de mis cuentas por pagar. Por un lado, el ciclo del ingreso me da el recaudo y las causaciones de unas cuentas por cobrar, y por otro lado, el egreso y mis obligaciones, o sea, mis pagos y mis obligaciones de pago, me confluyen hacia lo que hemos denominado el flujo de fondos. Este flujo de fondos permite lo que llamamos nosotros la administración de los fondos, que esto de alguna manera termine de redondearse, ya sea con obligaciones financieras de corto y mediano plazo y de largo plazo, y por otro lado, pues si tengo inversiones, también los posibles, diríamos, dividendos o ingresos adicionales que puedan provenir de las inversiones que de alguna manera una organización pueda llegar a realizar. Toda esta administración de fondos afecta toda la estructura contable, y para aquellas organizaciones que se han visto enmarcadas dentro, diríamos, de políticas de costos, los costos empiezan a ser, diríamos, una estrategia de absorción y de identificación de cómo se ha comportado su gestión, tanto por cualquier ciclo operacional a nivel, pues, mucho más detallado que pueden ser las actividades. Llega la contabilidad y con base en la contabilidad puedo tener
lo que llamamos la consolidación de los resultados. La consolidación de los resultados empezó a coger, diríamos, un componente que empezó a coger mucha fuerza, porque muchas de las organizaciones han empezado a crecer, no solo a nivel de un crecimiento y expansión geográfica dentro del país, sino que muchas compañías también empezaron, diríamos, a penetrar en otros países o empiezan a hacer inversiones en otros negocios que hacen parte de la holding. Entonces, un componente de consolidación es aquel que me permite poder consolidar mis resultados financieros y contables, ya sea de un negocio que se expande geográficamente en diferentes países, en donde tengo que tener en cuenta y manejo de monedas diferentes, tengo que manejar ciclos contables diferentes, tengo que manejar seguramente cuentas contables diferentes, y de alguna manera esta componente debe ser lógicamente desarrollada para permitir uno consolidar las operaciones de mi organización. Y otra de las grandes realidades es cuando un grupo empieza a invertir en otros negocios de naturaleza totalmente distintas, que también la holding o el grupo, diríamos, inversor originario quisiera y de alguna manera requiere poder ver su información financiera y contable consolidada como un gran todo. Estos ciclos operacionales, como toda organización, están, diríamos, expuestos a dos grandes elementos, diríamos, fundamentales a los que todos los negocios, por fortuna o desfortuna, se ven enfrentados. Uno, el tema de la innovación, de cómo permanentemente me estoy reevaluando, cómo permanentemente impacto mis procesos, cómo permanentemente busco maneras de mejorar mi productividad, cómo permanentemente repienso la industria, repienso la manera como de alguna manera lo trabajo para poder hacer, diríamos, propuestas innovadoras, propuestas diferenciadoras, y cómo todas estas se ven apoyadas pues con tecnologías de la información, y por otro lado la gran fuerza de la incertidumbre, que es la que le da los movimientos, que es la que le da la dinámica, que es la que le da las posibilidades, diríamos, de seguir evolucionando, de seguir configurándose como organización y como negocio. De esta manera, diríamos, se complementa todo lo que son los ciclos operacionales en que en términos generales se ven, diríamos, envueltas todas las organizaciones. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Una vez entendidas estas realidades, el mundo de la tecnología, las empresas de software y los productores de tecnología empiezan a ofrecer componentes y elementos que definitivamente hacen posible y facilitan, diríamos, toda esta abstracción. Pero para entender esto es muy importante tener claridad de que el componente de software, o el software como lo denominamos, o la lógica, está compuesta por cuatro grandes categorías. Uno, que son los sistemas operacionales, que vamos a ver un poquito más adelante en qué consisten. Básicamente es esa pieza de software que permite que las máquinas tengan inteligencia, porque cualquier computador pequeño, mediano o grande necesita un sistema operacional que lo haga inteligente, que lo haga funcionar, que lo haga operar, que permite identificar todas sus partes para que él funcione de alguna manera lógica. Una capa posterior, que es los manejadores de bases de datos, porque finalmente, al final de todo lo que va a ocurrir dentro del mundo pues real de los negocios y las transacciones, van a recibir en unos datos, ya sea que una orden de compra son datos, una factura son datos, una entrada al almacén son datos, una orden de servicio, un contrato. Todos estos, diríamos, mundos, todas estas transacciones, todos estos elementos terminan en algo que es los datos, y de eso aparecen capas de software que son las que administran esos datos, que permiten, y esos son denominados manejadores de bases de datos. Encima de esta capa aparecen las herramientas de desarrollo. Para darle uno manejo, para uno poder automatizar o sistematizar o buscar una manera de hacer las transacciones de una manera automática, uno necesita hacer unas piezas de software, unos programas que son nada menos que una lógica, unas secuencias lógicas de pasos para que hagan un fin específico. Para eso se necesitan herramientas de desarrollo. Entonces vamos a ver cómo algunos productores y algunos jugadores dentro de la industria tienen un sabor u otro, pero que hacen parte, diríamos, de esas herramientas que en conjunto con los manejadores de bases de datos, la mezcla entre esto es lo que permite armar la última capa, que son las aplicaciones de software. Las aplicaciones de software
son la capa, diríamos, última de presentación, la que un usuario final usualmente se ve, diríamos, enfrentado, con la que hace interfaz, en donde hace fundamentalmente cualquier acción o cualquier gestión que es la que permite finalmente lograr que estos ciclos se terminen de alguna manera de automatizar. Entonces estas 4 grandes capas las vamos a ver, creo que es una manera clara de hacer entender cómo la industria juega y cómo los jugadores de alguna manera interactúan y empiezan a asociarse a algunas otras capas de estas. Entonces, ¿Listo? Entonces, fíjate que todo debe estar dentro de ciclos, ¿cierto? Y esa, digamos, la parte de la contabilidad como tal no puede estar alejada de lo que es el funcionamiento general de la empresa. ¿Ok? Sí, señor. Todo lleva Bueno, como su paso a paso organizado. y obviamente, pues a través de los softwares lo que podemos es agilizar más la información, ¿no? Correcto, porque pues que a la final uno es el que va dando las herramientas o va diciendo qué es lo que quiere para poder configurar un software adecuadamente, ¿listo? Porque el Sí, software que señor. nosotros adquiramos nos sirve. Muy bien. Entonces, ahora sí, punto aparte. Vamos a hablar entonces de conceptos básicos. ¿Listo? Sí, señor. Y entonces hablamos ahí de una introducción y hablamos de esto de lo que es el famoso Ay, concepto de costos. Cuando estoy hablando del concepto de costos, vamos a hablar con... Yo le pregunto a Paula, Paula, ¿cuánto te costó ese celular? Y ella me dice, no, a mí me costó 500.000 pesos, 10.000 pesos, lo que sea, ¿cierto? sí, Y señor. si de pronto otra persona le pregunta, oiga, ¿cuánto le valió, cierto? Ese celular, entonces muchas personas a veces les da esta risa cuando preguntan, oiga, ¿cuánto le valió? No, no se dice cuánto le valió, sino cuánto le costó. Depende, ¿cierto? ¿Cuánto Porque le costó? el costo cuando yo puedo hablar apropiadamente del costo cuando las cosas las tengo para vender. Pero muy seguramente, Paula, el celular que tiene no lo tiene para vender, lo compró para satisfacer una necesidad. ¿Estamos ahí? Entonces, cuando a mí me preguntan cuánto le valió ese reloj, está bien preguntado, porque yo no lo estoy vendiendo. Yo no. ¿Estamos ahí o no? Ah, sí, Entonces, señor. por eso es que cuando hablamos del concepto de costos como tal, entonces colocamos ahí concepto de costos, 2 puntos. Popularmente, como sinónimo de valor, popularmente, como sinónimo de valor de un objeto o producto, coma, que en realidad corresponde al valor comercial. ¿Listo? Punto seguido. Técnicamente se puede definir como lo que cuesta producir algo. ¿Listo? Cuando uno está por allá en contabilidad, le dicen, contabilidad 1, contabilidad 2, le dicen, vamos a definir, ¿cierto? ¿Qué son costos? Costos, ¿cierto? Es el valor en que incurre la empresa, ¿para qué? Para la prestación, ¿cierto? Compra o fabricación de un producto, ¿cierto? ¿Estamos ahí? Entonces, si nosotros estamos hablando ahorita, por ejemplo, por eso se habla de técnicamente, yo estaría definiendo, ¿cierto? O se definiría como lo que me cuesta producir algo. Ese es el costo. Y lo demás, por eso hablábamos de que popularmente se entiende como un sinónimo de valor. El costo como un sinónimo de valor. Además, porque es que la gente también se dice, no, lo que pasa es que eso de decir se valió, eso se escucha como muy feo, ¿sí o no?
En cambio, yo digo, cuando le pregunto a Paula cuánto le costó, ahí sí saco pecho. ¿Estamos ahí o no? Sí, señor. O sea, se Muy bien. pregunta cuánto costó. ¿Cuánto costó, cierto? Y obviamente estoy definiendo que ya, si Paula no lo tiene como para la venta, entonces ya entiendo que es un sinónimo de valor. ¿Estamos ahí? Eso popularmente hablando. ¿Y cuánto vale? ¿Y qué Señora, precio tienes cuando es a la venta? dice, pero tú puedes preguntar cuál fue el precio, cuánto pagaste, o lo que sea, ¿correcto? Y estaría bien hecho también. O lo que te decía, ¿cuánto le valió? ¿Está bien? O cuál fue el valor, puedo preguntar. ¿Listo? Muy bien, entonces decimos punto aparte. Inicialmente se aplicaba solo a actividades. Cuando va muy rápido me avisas para frenar. Inicialmente solo se aplicaba a actividades de las empresas industriales. Punto y coma. Profe, Posteriormente, señora, profe, señora, ¿me escuchas? ¿me escucha? ¿Sí me Profe, escuchas? Señora, ¿será que se te fue? es que se escucha entrecortado y se salta. No sé si me escucha. Yo sí la estoy escuchando clarito, clarito. Yo la escucho bien. De pronto está molestando el internet, qué cosa tan irregular. Se salió. ¿Listo? ¿Me escuchas mejor? Qué pena, profe, sacó de No, la tranquila. clase. Te escuchaba entrecortado. Tranquila que Que eso lo de puede costos de ser. producción de algo. Ok, lo que cuesta producir algo. No te preocupes que eso puede ser allá o puede ser acá. Uno a veces no sabe ni dónde es. ¿Listo? Ahora sí me escucha mejor. Sí, profe, ya se escucha mejor. Y es que Ok. se te congeló la pantalla y se escuchaba por allá al fondo, como que veías de a pedacitos. No, pero eso pasa, no, lo que te digo, ¿no? Porque cuando hay problemas de pronto de señal o de pronto pasa un pájaro y a veces de tal y también puede interrumpir señal, eso es una belleza. Pero bueno, entonces decíamos que inicialmente solamente se aplicaba a actividades de empresas industriales. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Punto y coma. Posteriormente fue adoptado por las empresas de servicios y comerciales. Posteriormente fue adoptado por las empresas de servicios y comerciales. Punto seguido. Hoy en día, De servicio y comerciales. de servicios y comerciales, sí, correcto. Punto seguido. Hoy en día, Hoy en día. todas las empresas utilizan cualquier procedimiento técnico. Hoy en día, todas las empresas utilizan cualquier procedimiento técnico. ¿Hasta ahí vamos bien? Que les permita establecer cuánto les cuesta ejecutar o efectuar cada una de sus operaciones o transacciones.
¿Listo? ¿Estamos bien ahí? Listo, profe. Entonces, decimos punto aparte, naturaleza de la contabilidad de costos. Los puntos. Entonces decimos que mientras que la contabilidad general, clasifica, compra, registra y analiza todas las cifras producidas mediante las transacciones económicas de una empresa. Para poder elaborar estados resumidos que muestren ya sea el resultado histórico de las transacciones o la situación financiera en un momento determinado. Punto y coma. Pero, coma. Debido a la diversificación en la producción de las empresas, coma, hubo la necesidad de implantar un sistema contable adicional especializado en las operaciones productivas. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor, profe. Punto seguido. Ese sistema especializado es la contabilidad de costos. Coma, que suministra información esencial para completar los estados financieros, coma, como lo relacionado con los inventarios y el costo de venta. ¿Listo? Muy bien. ¿Tú ya viste Fundamentos de Contabilidad y Contabilidad 1? Creo que ya vieron, sí. Sí, señor, profe, con el profesor Oscar. Ok. Recuerda que cuando nosotros hablamos, por ejemplo, que estamos haciendo un estado financiero, hablamos de ingresos, ¿cierto? Tenemos ingresos menos costos, nos da la utilidad bruta, menos gastos operacionales, nos da la utilidad operacional, etcétera, etcétera, ¿correcto? Sí, señor. Nosotros
si miramos, cuando estoy mirando ese cuerpo de ese estado financiero llamado estado de resultados, ¿correcto? O estado individual de resultados, como llame, ¿cierto? Ese elemento, el segundo elemento, los ingresos ya sé cuáles son. Y el costo, generalmente cuando yo estoy hablando de una empresa comercial, pues el costo simplemente es lo que hablábamos ahorita, ¿cierto? Es el valor de qué? De adquisición de los productos destinados para la venta. Entonces, póngame pues cuidado, yo me dedico a vender sillas, ¿correcto? O sea que mis ingresos los obtengo a través de la venta de sillas, pero yo no las fabrico. En el primer caso, ¿cierto? Entonces lo que yo hago es que compro la silla. ¿Estamos hasta ahí de acuerdo? Sí, señor. Pregunta del millón. ¿Yo puedo comprar sillas a 100 y venderlas a 200? ¿Tú qué opinas? Pues sí, el propósito Claro, debería ser darle un poquito más, pero pues sí, correcto. le Yo estás puedo, dando. bueno, claro. O sea, pero yo sé exactamente que las sillas me costaron a 100. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Sí, Y yo las señor. vendo en 200. Pero también yo puedo fabricar esas sillas y en un momento determinado yo no voy a comprar sillas, sino lo que voy a comprar es materias primas, Materiales. ¿correcto? O con qué voy a elaborar las sillas. Ah, yo quiero hacer sillas de plástico inyectadas, entonces compro el plástico. Quiero hacer sillas de madera, pues entonces compro madera. Quiero hacer sillas de hierro, pues entonces compro el hierro, la soldadura y todo lo que necesitas. ¿Ahí estamos claros? Sí, señor. O sea, ese sistema, nosotros nos vamos a meter en el cuento. La contabilidad de costos es exactamente determinar ese segundo rubro que aparece en ese estado de resultados, ¿cierto? A qué hace referencia y cómo llego yo a ese valor. ¿Listo? ¿Por qué? Porque a través de ese estado digamos, a través de la contabilidad de costos, yo puedo determinar, ¿cierto? Y hasta qué grado de determinación está. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Hablamos de punto aparte, la contabilidad de costos, un titulito que diga la contabilidad de costos. Y decimos que es dos puntos o punto aparte, como quieras. Decimos que es un sistema especializado de la contabilidad general. Es un sistema especializado de la contabilidad general, encargado de dos puntos. A, determinar el valor del costo de los inventarios para conformar el balance general. B, determinar el valor del costo de ventas. Determinar el valor, costo de ventas o costo de los productos vendidos para conformar el estado de resultados. Y poder establecer la utilidad o pérdida del periodo. O pérdida, profe. Del periodo. Utilidad o pérdida del periodo. C. Dotar a la administración de una herramienta. Dotar a la administración de una herramienta para el control sistemático de sus costos. D.
suministrar información permanentemente para la toma de decisiones, coma, especialmente de inversión. Entre paréntesis colocamos, por ejemplo, la diversificación de la producción, coma, ampliación de planta, coma, determinación o establecimiento de precios de venta, coma, entre otros. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, señor profe. Ok. Entonces, fíjate que fundamentalmente, ¿cierto? Ese estado de costo de producción y venta se me va a convertir en una herramienta fundamental y sí, muy necesaria para el análisis, ¿cierto? Y control de los costos de producción que pueda tener en un momento determinado. ¿Listo? Mi niña, Sí, me favor y señor. me activa la camarita ahí para que quedemos en la foto y para conectarnos entonces en la siguiente clase. En la siguiente clase. La cosa que pasó. Nosotros tenemos la otra clase de qué horas a qué horas. Nos toca la de legislación y comercio. Legislación laboral y comercio. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Sí estoy siendo claro, más o menos? Estoy clarito. No, sí. Claro, ¿Vale? Ok. profe. Los temas van Muy quedando bien. claros. Ahora, ¿qué te iba a decir? Es importante también, pues yo sé que nosotros somos unos magos para el Excel y todo eso, de todas maneras, tratar de tener como una calculadora al lado, ¿cierto? Cuando comencemos a hacer los ejercicios. Afuera de lo que pasó con matemática financiera, también de pronto entendemos un Sí. poquito más, que era lo que le pasaba al Teteye, que de pronto no tenía la herramienta y entonces se pegaba unas pérdidas, pero pues no eran cosas difíciles, pero uno siempre recomienda eso, es porque uno ya ha vivido, ya ha pasado por eso y se ha dado cuenta también en el aula cómo es que pasa, ¿cierto? En el aula también pasa igualito. Saque la calculadora y entonces sacan el celular. Y muchas veces el celular lo que hace es que así como dice, lo desconcentra uno de la labor que está realizando. Yo no estoy diciendo que no puede. No, profe, y mira que yo hice unos ejercicios con el celular y después los confirmé con la calculadora y me daba diferentes Claro, resultados. lo que pasa también es que eso depende de la cantidad de decimales que pueda manejar también ¿sí me entiendes? El celular. Y si tú pones de pronto, hacemos las operaciones a través del computador, pues el computador maneja N decimales. Entonces, obviamente va a estar más ajustado el valor. Pero la idea también es que nos podamos desempeñar también y podamos entender lo que estamos realizando en un momento determinado. Ya después lo puedo meter en una máquina, en un computador, en un programa, si no hay ningún inconveniente. Pero yo considero siempre que la base es fundamental para todo. ¿Listo? Listo, mi Sí, niña. Entonces nos señor, vemos en profe. la siguiente clase ahora. Que mi Dios me la bendiga. Vaya chatintico y le doy 3 minutos para pausa activa. Amén, Ahora, profe. bueno, Gracias amor. Ahora, igualmente. ahorita te Dios te Precioso. bendiga. Que Dios lo bendiga. Con nosotros individual.